En el siguiente video nos piden justificar que la función que nos muestran no tiene extremos locales, ¿sí? Es decir, no tiene máximos y mínimos en todo su dominio, ¿ya? Primero que nada, vamos a decir que dado que es un polinomio lo que se nos presentan, x pertenece a los reales, ¿sí? Entonces el dominio son todos los reales. No hay ningún valor de x que genere una indeterminación en un polinomio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer como primer paso va a ser derivar la función. Entonces, la derivada de la función f va a ser igual a 101 x elevado a 100 más 51 por x elevado a 50 más 1. Luego vamos a ver si tiene puntos críticos, ¿sí? Y para eso recordar que cuando nosotros exigíamos que la primera derivada fuera igual a cero, entonces lo que nosotros hacíamos era buscar máximos o mínimos, ¿sí? Entonces veamos si tiene extremos locales o no tiene. Entonces vamos a exigir que la primera derivada sea cero, por lo tanto va a ser cero igual a 101 por x elevado a 100 más 51 por x elevado a 50 más 1, ¿sí? Eh, entonces vamos a hacer el ejercicio de dos métodos, ya para poder explicarlo de manera rápida. El primer método que vamos a ocupar es una forma rápida de demostrar, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a tratar de demostrar? Con un poquito de lógica, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Dado que x pertenece a los reales, tenemos que cumplir con eso, no podemos generar desigualdades notables. No notables, pero no podemos generar desigualdades donde x se indetermine, por lo tanto tiene que cumplir con dicha condición. Vamos a decir lo siguiente. Sea x perteneciente a los reales, se cumple que para todo x elevado a 50 va a ser mayor que cero. Vamos a colocar mayor o igual, ¿sí? Porque si x vale cero, entonces 0 igual cero, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora va a ser amplificar simplemente por 51. Entonces nos va a quedar que 51x elevado a 50 va a ser mayor o igual que cero. Por otro lado, lo mismo. Para todo x, si elevado a 100 va a ser mayor o igual que cero. Exigentemente va a tener que ser igual, porque si x vale cero, 0 igual cero, entonces se cumple. ¿Y por qué siempre va a ser positivo? Porque está elevado a un número par, ya, ojo con eso. Yo no he dicho esto, no lo dije en el caso anterior, pero esto y esto son números pares. Entonces, uno también podría decir, a ver, supongamos que arriba dijimos que a sea x perteneciente a los reales se cumple que para todo x, eh, ya, para todo x lo que está abajo, pero también podríamos decir eh, sea x elevado a p con p igual a un número par. Entonces siempre se va a cumplir que x elevado a p va a ser mayor o igual que cero. Uno podría decir eso también y luego partir y hacer estas desigualdades que estamos haciendo, ¿ya? Aquí vamos a amplificar por 101. Entonces va a quedar 101x elevado a 100 va a ser mayor o igual que cero. Entonces aquí con qué es lo que tenemos que quedarnos, con esta desigualdad notable, esta desigualdad. Y finalmente vamos a hacer algo muy lógico, que va a ser decir que
1 es mayor que cero, no igual, siempre mayor. Entonces aquí tenemos las tres inecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ordenar estas inecuaciones y las vamos a ordenar así. Entonces vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar y nos va a quedar, como tengo, ojo con esto, como tengo mayor igual y mayor de forma exigente, este último que está acá es el que manda, ¿ya? Y como ese es el que manda, por lo tanto va a quedar sí o sí mayor. Si fueran todos mayor o igual, entonces mayor o igual, ¿sí? Pero como este o tiene un término que es este que está aquí, que es mayor, va a quedar sí o sí ese valor, ¿ya? Entonces va a quedar 101x elevado a 100 más 51x elevado a 50 más 1 mayor que cero. Esto implica, por lógica, que f' de x, que es esto que está acá, porque ese es nuestro f', nuestra primera derivada, va a ser mayor que cero para todo x perteneciente a los reales. Entonces podríamos argumentar de esta forma, pero tenemos que hacer todo ese proceso anterior, pues explicar que con x elevado a p, con p igual par, y sí, que siempre va a ser mayor que cero, y ir explicándolo y demostrándolo paso por paso, ¿ya? Ese es un método que podemos usar, y aquí ya uno puede concluir y decir, por lo tanto, no existe un x perteneciente, no existe ya, un x perteneciente a los reales, tal que f' de x sea igual a cero, ¿ya? No existe. Ya, esta es una forma. ¿Cuál es la otra forma? Tomar la ecuación que habíamos tenido arriba, que habíamos formado, donde 0 era igual a 101x elevado a 100 más 51x elevado a 50 más 1. Ya, esta demostración que voy a hacer ahora es la demostración que hice en la ayudantía del día miércoles en el cuarto bloque, ¿sí? Va a ser exactamente la misma. Para los que vieron esa ayudantía no va a cambiar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un cambio de variable. Entonces vamos a decir, sea, voy a ocupar la misma variable que ocupé ese día, z igual a x elevado a 50. Entonces, por lo tanto, la ecuación me va a quedar de esta forma. Z cuadrado, ¿ya? Más 51z más 1. Entonces estamos en presencia de una ecuación cuadrática ahora, dado el cambio de variable que hicimos. Por lo tanto, podríamos perfectamente decir, bueno, por lo tanto, z va a ser igual a menos b menos 51 más menos b al cuadrado, 51 al cuadrado, menos 4 por a por c, todo esto dentro de una raíz, y todo dividido en 2 por a. Entonces es exactamente lo mismo que hice el día miércoles, si se fijan. 50 más 1 es 51, ya 51 al cuadrado para ver cuánto vale 51 al cuadrado. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, ahí tenemos el valor de el cuadrado. Y el otro es 4 por 101, lo cual va a ser 404. Ya, entonces ahora restamos. Va a quedar 2197, ¿sí? Al hacer la diferencia de esto.
Por lo tanto, nos va a quedar z igual a menos 51 más menos 2197 en una raíz, todo partido en 200, le puse 201, 202, ahí sí. Ese día me acuerdo que habíamos llegado a la conclusión de que este número era 13 por 13 por 13, entonces 13 al cuadrado por 13, y dado que está dentro de una raíz, se va a ir el cuadrado con el 13, con este que está acá, y este va a quedar dentro de la raíz, entonces va a quedar z igual a menos 51 más menos 13 raíz de 13, todo partido en 202. Entonces finalmente podríamos concluir que z1 va a ser igual a menos 51 menos 13 raíz de 13 partido en 202. Por lo tanto, z1 va a ser igual a menos factor de 51 más 13 raíz de 13, lo cual es un número positivo ahora, dividido en 202. Entonces todo lo que está en el paréntesis sí o sí es positivo, ¿ya? Y con el negativo afuera, entonces es un número negativo. Entonces aquí podemos decir o concluir, por lo tanto, z1 es menor que 0. Es un número negativo. Luego, z2 va a ser igual a menos 51 más 13 raíz de 13 partido en 202. Z2 va a ser igual a menos factor de 51 menos 13 raíz de 13 partido en 202. Entonces aquí pueden ocurrir dos cosas en particular, porque no sabemos qué es lo que ocurre, ¿ya? Esto que acabo de marcar en amarillo, el 51 menos 13 raíz de 13, tiene dos opciones. Una opción es que sea positivo, y si es positivo, con el menos que está al frente, todo lo que está acá es un número negativo. O la otra opción es que esto que está en amarillo sea un número negativo, y dado que es un número negativo, con el menos que está afuera va a quedar un número positivo. Entonces lo que estamos diciendo acá en particular es que z2 podría ser mayor que 0, o claramente z2 podría ser menor que 0. No hay más opciones, claro, estamos en esa duda, ¿sí? ¿Cómo nos quitamos esa duda? Si z2 es mayor que 0 o si z2 es menor que 0. Hay que hacer un análisis de cada número en particular, es decir, vamos a analizar el 51 por sí solo, y el 13 raíz de 13 lo vamos a analizar por sí solo, ¿sí? Lo vamos a comparar con el 51, no por sí solo, ¿ya? Entonces vamos a suponer que es 51 y lo vamos a comparar. Asterisco es una comparación, dado que no sabemos si es así o es así, ¿ya? Entonces le pongo asterisco nomás. Asterisco 13 raíz de 13. Elevamos todo al cuadrado. Entonces 51 al cuadrado, cosa que ya habíamos calculado, era... era... eh, era este numerito, ¿sí? Asterisco, ¿ya? Y 13 raíz de 13 al cuadrado es 13 al cubo, lo cual era 2197, porque también lo habíamos calculado. Por lo tanto, claramente asterisco, por lo tanto, en realidad el valor de asterisco siempre fue en esta dirección, ¿sí? Siempre fue esta figura. Por lo tanto, volviendo a lo que tenemos acá, 51 va a ser mayor que 13 raíz de 13. Y si 51 es mayor que 13 raíz de 13, por lo tanto el camino que va a cumplir con... O sea, si es que va a ser negativo o va a ser positivo, es que va a ser positivo.
Y si es positivo, es decir, esta diferencia de números es positiva, claramente menos multiplicado por un más va a ser un menos. Entonces, esto es lo real. Que z2 es menor que cero. ¿Sí? Estamos en presencia entonces de un número negativo. Lo vamos a dejar con el menos afuera. Dado que ese menos indica que es un número negativo. Ya. Entonces, ¿por qué hicimos todo este pequeño análisis? Recordar que z era igual a x elevado a 50. Y lógicamente está esto, o sea, esto es algo que ya no pueden dudar. 50 es par, ¿sí? 50 es un número par. Por lo tanto, z1, no voy a anotar z1, voy a anotar el valor de z1 al tiro nomás. Z1 es menos 51 más 13 raíz de 13 partido en 202 va a ser igual entonces a x1, dado que z1 es esto, entonces x1 elevado a 50. Aplicamos raíz de índice 50, entonces nos va a quedar el valor absoluto de x1, pero lo vamos a dejar como x nomás, pues sí, ya como x1, ya. ¿Por qué? Porque sabemos que ya no importa si puede quedar el valor absoluto. Supónganse ustedes que queda el valor absoluto. Pero quedémonos con el positivo, ¿ya? Entonces x1 ya va a dejar en valor absoluto nomás. Va a ser igual a la raíz de índice 50 de menos 51 más 13 raíz de 13 partido en 202. Por lo tanto tenemos la raíz con índice par, ¿ya? Índice par de un número que es negativo. Por lo tanto, x1, valor absoluto de x1 es imaginario. Si hacemos exactamente el mismo análisis, es decir, menos 51 menos 13 raíz de 13, sabiendo que 51 menos 13 raíz de 13 es positivo, va a ser igual a x2 elevado a 50. Entonces le aplicamos una raíz de índice 50, lo cual va a ser el valor absoluto de x2, sí, x2, ahí sí, igual a la raíz de índice 50 de menos 51 menos 13 raíz de 13 partido en 202. Claramente x2 es imaginario. Por lo tanto, uno ya puede concluir para todo x o ya, vamos a decir, no existe un x perteneciente a los reales tal que sea igual a cero, ¿cierto? Eh, o, mejor dicho, que f' de x sea igual a cero, ¿ya? No existe un x perteneciente a los reales. Solamente x pertenecientes a los imaginarios van a cumplir esta condición. Y eso, y aquí ya está demostrado por los dos métodos. Entonces, pueden elegir el uno que es un método rápido
O el 2. ¿Dónde empecé a hacer el 2? Aquí empecé a hacer el 2 ya. O el 2, ¿sí? Que es un método lento, lo que les va a quitar un poco de tiempo en las pruebas, pero a pesar de que sea un método lento, es un método con harto trabajo matemático ya, con un análisis profundo, entonces aquí como que uno ya demuestra certeramente que, incluso demuestra cuáles son los números imaginarios para que esto realmente ocurra, y demuestra matemáticamente que son números imaginarios, ¿sí? Sí, lo puede demostrar. Pero eso no quita el hecho de lo que hemos hecho acá arriba, que esté malo, ¿sí? Porque lo que está acá arriba es lógico, es muy lógico, ¿sí? Porque sabemos que todo valor de x va a generar que... Ya, a ver, ¿qué va a generar? Es muy lógico que todo valor de x va a generar que esto que esté acá sea positivo. Es muy lógico que esto que esté acá sea positivo. Y por lo tanto, dado que el uno también es positivo, entonces positivo más positivo siempre va a ser un número positivo. Incluso si el x es cero, es decir, si esto es cero, uno siempre va a ser mayor que cero. No hay por dónde perderse, es demasiado lógico y queda demostrado el tiro. Pero claro, tenéis que hablar en lenguaje matemático y decir, pucha, sabéis que los exponentes son pares y siempre va a ocurrir esto y por lo tanto no existe un x perteneciente a los reales tal que la primera derivada sea igual a cero. Ya, entonces tenéis que tratar de argumentarlo bien si tomas un camino rápido, pero argumentalo bien y vas a tener buen puntaje, ¿sí? Entonces, eso, po, aquí están las dos demostraciones, o sea, las dos formas de demostrar esto y nada, pues espero que les sirva.